El ion pertecnesiato, dijimos antes, debe ser reducido para que, perdiendo electrones, pueda coordinar con distintos ligandos. ¿Cómo voy a alcanzar estos distintos estados de oxidación? Lo voy a alcanzar utilizando agentes reductores, el bonhidruro, la diatonita, pero el que es de uso cotidiano y está presente en todos los radiofármacos que se usan en medicina nuclear es el cloruro estañoso dihidratado. En la reacción Redox que se ve al pie es la que representa cómo se comporta este agente reductor, permitiendo en este caso que el ion pertecnesiato pase a un estado de valencia, en este caso, a modo de ejemplo, nada más, más 4. Cuando uno ha logrado que el ion pertecnesiato se convierta a distintos estados de oxidación, se logra que que exista una coordinación entre el ligando y el estado de oxidación al cual llegó el tecnesio 99N. Antes habíamos visto que los orbitales D podían quedar incompletos. En estos orbitales D incompletos es donde se van a alojar los electrones del ligando. Entonces ahí se forma la coordinación entre ligando y metal. Este enlace covalente siempre se da porque el ligando aporta electrones al metal. Por lo tanto, los ligandos deben ser átomos que posean por lo menos un par de electrones de valencia no compartidos. Los más usuales son el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el azufre, el cloro, etc. Químicamente hablando, los ligandos, cuando se unen al metal, en este caso tecnesio, cuando hablo de metal me refiero a tecnesio en este caso, actúan como bases de Lewis. Estas se clasifican según los criterios de Pearson de acuerdo a su dureza. Así, un ligando duro son aquellos átomos que retienen la carga negativa asociados a ellos, mientras que los ligandos blandos son grupos de átomos que son capaces de compartir la carga negativa. Se debe tener en cuenta que siempre un ácido duro de Pearson formará preferentemente complejos estables con base dura y viceversa. Así es posible saber qué tipo de dadores de electrones serán los adecuados para el tecnesio 99 en los distintos estados de oxidación. En los estados de oxidación mayores, el 5, el 4, la alta carga del centro metálico lo convierte en un ácido duro y su estabilidad se logra, como vimos antes, mediante una coordinación o un enlace con base duro. Por ejemplo, son los ejemplos de los oxos, de los nitruros, de los nitrenos, etc. Los estados de oxidación más bajos, el 3 y el 1, actúan como ácidos blandos y son estabilizados por la inclusión
de aceptores pi en la esfera de coordinación del tecnecio. Estos son las fosfinas, los isonitrilos, etc. Son bases blandas y se unen directamente al metal. Vamos a ir viendo ahora los distintos estados de oxidación del tecnecio y analizando qué radiofármacos de uso cotidiano existen en cada uno de ellos. No vamos a hacer un detalle de todos los radiofármacos, sino, reitero, los que cotidianamente se utilizan. Entonces, como vimos antes, cuando uno produce la reducción del ion pertecneciato a un estado de oxidación 1, crea un átomo de tecnecio con 6 electrones adicionales, la configuración de 6, que deben ser estabilizados por ligandos deficientes en electrones. Los ideales son las fosfinas, pero el que comúnmente se utiliza son los isonitrilos. Dentro de estos está el tecnecio sestamide, uno de los radiofármacos que se ha transformado en gold estándar en estudios cardiológicos. No hace muchos años, podríamos hablar de 15, 18 años, se desarrolló el primer compuesto con el tecnecio en estado de oxidación 1. Este fue el TBI. Era un isonitrilo con un butilo terciario. Pero tenía un inconveniente, que daba una alta captación hepática y la limpieza era muy lenta. Entonces, si yo tengo alta captación hepática y quiero ver la captación en las células cardíacas, voy a tener interferencias en la imagen por la contribución de la energía del ácido del hígado sobre el corazón. Entonces se fue sustituyendo esto y se comenzó a utilizar ligandos monodentados como son los isonitrilos y se logró formar un complejo que tiene una distribución radial y simétrica alrededor del átomo de tecnecio de 6 ligandos isonitrilos. Y ahí se ve claramente cómo la esfera de coordinación queda completa y cómo este radiofármaco con carga positiva permite ser captado por las células cardíacas y ver la viabilidad de las mismas. Otros radiofármacos con el tecnecio en estado de oxidación 1 utilizan núcleos de coordinación. En este caso vamos a mencionar el núcleo tricarboxílico. El núcleo tricarboxílico posee 3 posiciones en las cuales se encuentran los carboxilos, como los vemos ahí, pero a su vez posee 3 posiciones en las cuales hay moléculas de agua, las cuales se encuentran débilmente unidas y pueden ser reemplazadas por ligandos tridentados que posean una combinación de átomos dadores de electrones con una alta afinidad por el metal. Existen varios ejemplos de esto. Por ejemplo, los grupos duros e hidrofílicos como las aminas alifáticas y los ácidos carboxílicos, los grupos blandos y lipofílicos como las aminas aromáticas, también los grupos tioles, tioéster, fosfina. Todos estos permiten que se formen estructuras en las cuales
Este núcleo tricarboxílico actúa como mediador en la unión entre el metal y el ligando. Un ejemplo de esto es el Trotec 1, donde las moléculas de agua son sustituidas por grupos sulfuro, generándose un derivado diéster que se ha logrado combinar con un grupo tropano, que como es lógico posee afinidad por los receptores dopaminérgicos. Y podemos ver así los núcleos de la base. Otro ejemplo es la marcación del octeotride. El octeotride es una secuencia de aminoácidos que es la secuencia del sitio activo de la somatostatina. Por lo tanto, los receptores de somatostatina que existan en la célula lo van a reconocer y así se permiten visualizarlos. Ahora vamos a pasar a los radiofármacos de tecnesio en estado de oxidación 3. Esto va a generar un átomo de tecnesio con 4 electrones, configuración de 4. Siempre recuerden la tabla que vimos en las primeras diapositivas. Para llegar a este estado, el átomo pasa por otros estados de reducción. Por ejemplo, se forma un estado de oxidación 5 y finalmente llegamos al 3. ¿Qué radiofármacos son los representativos de este estado de oxidación? El ácido 2,3-dimercapto succínico o DMCA, los derivados del ácido iminotiacético, los derivados borónicos de la dioxina y la furifosmina. En el ácido 2,3-dimercapto succínico se encontró, y esto fue muy a posterior de haberse logrado la marcación, que se formaban distintos estados de distintos complejos. Es importante la pureza del agente reductor para ver qué complejo se forma con mayor o menor porcentaje. Los complejos los vamos a denominar 1 y 2 y se forman a pH bajos, mientras que el 3 y el 4 se forman a pH más altos. También existe un complejo 5 que será analizado en otro estado de oxidación del tecnesio. Se demostró que durante el proceso de marcación de cualquiera de los kits comerciales de DMCA, cuando se incorpora la solución de pertecnesiato de sodio para reconstituir el polvo liofilizado, lo primero que se va a formar es el complejo 1, que va a pasar en forma lenta al complejo 2, siendo esta etapa muy dependiente de la presencia de oxígeno, dado que el complejo 2 puede volver inmediatamente a complejo 1. Se debe trabajar sin oxígeno y a un pH ácido, de 2,5 a 3. Una vez que se ha formado el complejo 2, se va a transformar directamente en complejo 3. El complejo 1, que lo vamos a denominar como una de las impurezas, se concentra en huesos y se va a excretar vía renal, pero no va a ser captado por los riñones, sino que va a ser filtrado. En cambio, el complejo 2 se concentra en riñones, donde se convierte en complejo 3. Este complejo 3
es captado por los túbulos contorneados que se encuentran en la corteza renal, permitiendo la visualización de la misma. Este radiofármaco se descubre a partir de trabajos pero muy viejos sobre eliminación de la intoxicación con metales pesados. A las personas que sufrían una intoxicación con metales pesados se les suministraba ácido dimercapto succínico. Este ácido dimercapto succínico iba a atrapar al metal pesado que estaba unido a receptores en la corteza renal y lo iba a eliminar. Entonces el mecanismo que hace este ácido dimercapto succínico o DMCA marcado es similar a eso. Esta es la estructura de ese complejo 3. También dentro de los radiofármacos del tecnecio en estado de oxidación 3 están los derivados del ácido iminodiacético que son utilizados para la evaluación del tránsito hepatobiliar. Se generaron numerosos derivados. Todos ellos son variaciones con distintos sustituyentes sobre el anillo bencénico. Cambio grupos alquílicos o pongo halógenos y voy obteniendo distintos derivados. Estos derivados van a tener distinta afinidad con el carrier plasmático, que es la albúmina. Pero la albúmina también es el carrier plasmático de la bilirrubina libre, la no conjugada. Entonces debe competir con ella. A través de los distintos compuestos que se han ido formando, se ha logrado tener radiofármacos con mayor afinidad por el carrier, la albúmina, y poder visualizar el tránsito hepatobiliar en patologías que presenten grados de bilirrubina plasmática elevados. Estos son los distintos sustituyentes que se pueden utilizar. Podríamos decir que hay dos generaciones bien definidas en los derivados del ácido iminodiacético. La primera, que eran sustituyentes alquílicos, metilos, isobutilos, etilos. Y la segunda, que mantenían algunos sustituyentes en alguna posición, pero se incorporaban halógenos. Estos halógenos, por ejemplo el bromo, daba una mayor capacidad de unión al carrier plasmático, como dijimos antes. Todos estos complejos poseen carga negativa y son altamente lipofílicos. Podemos decir que son lo más parecido a un colorante para un hepatocito. Por lo tanto, son captados y son drenados hacia la vesícula biliar y se puede evaluar el tránsito de los mismos. Este es el complejo que se forma, al igual que vimos el endimercapto succínico, son biscomplejos. También otro ejemplo de radiofármaco en estado de oxidación 3 son los derivados borónicos de las dioximas. Las dioximas son bases de Schiff bisquelantes. Cuando se les adiciona restos borónicos o boros, se generan los batos. Así se los denominó en radiofarmacia y se fueron sintetizando distintos radiofármacos
que permitían evaluar la perfusión cerebral y cardíaca. En verdad podemos decir que estos compuestos tuvieron poco éxito en la radiofarmacia tradicional. Solamente uno de ellos fue aprobado por la FDA para la visualización miocárdica, que es el Cardiotec, y luego prácticamente quedó en desuso ante la aparición del tecnesio isonitrilo que vimos antes. Estos compuestos forman como si fueran cápsulas, y estas cápsulas tienen una forma de prisma trigonal distorsionado, y esto es lo que le permite la captación ya sea cerebral o cardíaca. Estas son las estructuras que se generan. La furifosmina es el último ejemplo que vamos a ver de radiofármacos en estado de oxidación 3. Son los denominados complejos de la serie Q y son también bases de Schiff polidentadas. Y todos ellos utilizan ligandos para estabilizar ese estado de oxidación 3, que son fosfinas terciarias. El complejo final posee una configuración octaédrica con dos grupos fosfina en posición trans y las bases de Schiff tetradentadas ubicadas en el plano ecuatorial. La furifosmina es un ejemplo de esto. Posee una carga positiva por el desprotonado de los grupos hidroxilo, y también fue utilizado como agente para la evaluación del grado de perfusión cardíaca, pero vuelvo a reiterar que quedó en desuso ante la masividad del tecnesio isonitrilo. Esta es la estructura que se forma con las bases en el plano ecuatorial